El Eterno Todopoderoso les bendiga. Yo quiero hablarles del espíritu de cobardía. Hay cobardía en este tiempo. Las personas no se deciden por miedo. También hay temores a las personas. Y bueno, muchas clases de miedos que se esconden dentro de excusas. O que la persona simplemente, por no servir al Creador, pues lo ignora. Pero yo quiero hablarle de esto. Alguien que es cobarde para Elohim, y fíjense que habla de un espíritu, o sea que ahí está operando un espíritu inmundo. Y si ese espíritu inmundo toma total control de esa persona, imagínense qué sería en los tiempos de los juicios. Imagínense, miedo a perder el trabajo, miedo a no tener comida. O sea, es fácil de rendirse al enemigo por miedo. Entonces, vamos a ver lo que dice la Escritura sobre la cobardía. Y cada uno debe examinarse a sí mismo si hay miedo, cobardía. ¿Qué es realmente eso? Porque hay un dominio de las tinieblas allí. Ok, vamos a ver. Ser un cobarde para Elohim significa falta de fe, o sea, falta de creerle. Y bueno, tenemos entonces que aumentar nuestra fe. Otra situación es temor al hombre, en lugar de temor a Elohim. Muchas veces las personas tienen miedo al qué dirán, o a no enfrentar a alguien, o hablarle la verdad a alguien, porque tienen temor de qué le va a decir, o a lo mejor se va a hacer enemigo tuyo, y entonces temen más a los hombres que a Elohim, que te envió a llevar un mensaje. Un ejemplo. También hay desobediencia y falta de confianza en el poder de Elohim y sus promesas. La cobardía en las Escrituras no es solo un sentimiento de miedo, sino una actitud de rendirse ante la oposición en lugar de mantenerse firme en Elohim. Y esto es importante entenderlo porque si vienen juicios o situaciones donde el enemigo va a manipular por medio del miedo, si tenemos ese temor, ese miedo, esa cobardía, podemos caer en sus manos. Vamos a ver un ejemplo. Aquellos que retrocedieron en una batalla por miedo, Deuteronomio 28. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el suyo. O sea, Elohim no quería soldados cobardes en su ejército porque su temor podía contagiar a los demás. Entonces él está llamando a personas valientes para cruzar a la tierra prometida. Los espías temerosos de entrar en la tierra prometida, en Números 13, del 31 al 33, dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Somos como langostas delante de ellos. O sea, fíjense, tuvieron miedo. Se olvidaron de a quién deben temer, quién tiene el poder. Entonces, lo que sus ojos veían, ahí están. No piensan en la grandeza, en el poder de Elohim. 10 de los 12 espías vieron la grandeza de los gigantes en vez de confiar en la grandeza del Todopoderoso. A veces las personas dicen, Él es guerrero, valiente, ¿quién como Él, Todopoderoso? Pero cuando le llega el problema más pequeñito, ahí están que tiemblan de miedo. Números 14:9. Por tanto, no sean rebeldes contra el Adón, ni teman al pueblo de la tierra. Adonai está con nosotros, no los teman. Entonces, aquí vemos que Josué y Caleb mostraron valentía al confiar en Elohim. Él le dijo, miren, vamos, que eso es pan comido. ¿Por qué? Porque el que va adelante como fuego consumidor es Él. Entonces, ahí vemos la confianza. Tener miedo, temor, es falta de fe. No confían. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de cobardes. En Jueces 7:3, Gedeón, en la historia de Gedeón, dice, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Elohim redujo el ejército de Gedeón, sacando a los cobardes, porque la victoria dependía de su poder y no del número de soldados.
Ahora vemos también a Saúl como un rey cobarde. En 1 Samuel 15:24 dice: pequé, pues quebranté el mandamiento del Adón, porque temí al pueblo y accedí a su voz. O sea, le tenía miedo al pueblo antes que a Elohim. Y miren lo que pasó con él. Perdió su reinado, se llenó de demonios y se perdió. El padre lo desechó. Entonces, el precio de la cobardía es alto. Saúl desobedeció a Elohim porque tuvo miedo del pueblo en lugar de obedecer la voz de Elohim. En 1 Samuel 17:24 dice: todos los de Israel, viendo a aquel hombre, o sea, a Goliat, huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces ahí vino David, un hombre de fe. Enfrentó a Goliat mientras el ejército entero temblaba de miedo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Estamos confiando en Elohim que Él pelea por nosotros o somos de aquellos que ante la presencia del enemigo nos vamos a poner temerosos? No, hay que temer a Elohim y hay que confiar en Él. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a ver la cobardía como una falta de confianza en Yeshua. Vamos a ver Pedro temiendo a los hombres. En Mateo 26, del 69 al 75, vemos que Pedro negó a Yeshua 3 veces por miedo a ser identificado con él. Pero luego fue transformado por el Espíritu Santo y predicó con valentía. O sea, tenemos que admitir si somos cobardes y tenemos miedo y venir a los pies de Él para que Él nos transforme. Vamos a ver. Los discípulos en la tormenta, Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces vemos aquí que alguien que tiene poca fe, que no le conoce, no confía, va a temer. Entonces, Yeshua aquí asoció el temor con la falta de emuná, de fe. Recuerden que la fe viene por creer a la palabra, creer, vivirla y obedecerla. La cobardía impide seguir a Yeshua. Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Ser cobarde es mirar atrás en lugar de avanzar en obediencia, pase lo que pase. ¿Cuántas personas ustedes conocen que han ido atrás? Son cobardes. Vamos a ver, los cobardes no entran en el reino. Hay una invitación, pero dice que los cobardes no entrarán. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Aquí los cobardes son los que rechazan a Elohim por miedo a la persecución o a perder algo en este mundo. Ahora, ¿cómo vencer la cobardía? Si tú te identificas como alguien que tiene miedo, cobarde, que todavía quieres, no sé, agradar a los hombres antes que Elohim, si crees que tu fe está poco, no te atreves, bueno, miren lo que dice aquí. Depender del Espíritu Santo, en 2 Timoteo 1:7, porque Elohim no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Pues buscándole, ¿verdad? O sea, teniendo tiempo de intimidad con el Creador, con su palabra, adorándole, exaltándole, haciendo su voluntad, buscando ser lleno, caminar y vivir en el Espíritu. Porque el costo de no hacerlo es muy alto. Entonces, vamos a ver. Ser fuerte y valiente en Elohim. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Él va contigo, no hay temor alguno. También poner la confianza en Elohim, no en la circunstancia. Salmo 27:1. Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces también permanecer en la fe, permanecer en Yeshua, aunque haya persecución. O sea, te tienes que quedar ahí.
Mateo 10:28, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No importa que pierdas tu vida, permanece en Yeshua. Entonces, vamos a ver, para concluir, ser cobarde para Elohim es tener más miedo, ¿verdad?, a los hombres que Elohim, no confiar en sus promesas. O sea, es como que tú lees las escrituras pero no le crees, porque si tú crees a las promesas, no hay nada que temer, te vas a llenar de la palabra y tu fe se va a fortalecer. Número 3, retroceder en vez de avanzar en la fe. Es un camino y va a haber dificultades, pero tienes que avanzar. Y renunciar a la verdad por miedo a la persecución, cosa que va a ocurrir en el final de los tiempos. El miedo va a llevar a muchos a renunciar a la emuná, a la fe, a la verdad. Elohim nos llama a ser valientes en Él, confiando en su poder, creyendo a sus promesas, confiando en Él. También, confiar en que Él lo va a hacer todo y no en nuestras fuerzas, porque el reino de Elohim es para los valientes. Amén.